Él pensó que había ganado. En un mundo de fachadas deslumbrantes y juegos de poder susurrados, Lucas Vargas cometió la traición definitiva, borrando a su esposa Isabela de la noche más importante de su carrera. Quería que ella fuera invisible, un fantasma en su vida dorada, mientras él se regodeaba en el centro de atención con su nueva musa. Pero cometió un error fatal. Nunca preguntó de dónde venía el dinero de ella. Él pensó que estaba cerrando una puerta, pero lo único que hizo fue darle la entrada más grandiosa imaginable. ¿Qué pasa cuando la mujer que intentaste silenciar es dueña del escenario en el que estás parado? El aire en la residencia de los Vargas era como el de un museo, bellamente controlado, pero completamente desprovisto de vida. Se aferraba a las enormes pinturas abstractas y a los estériles pisos de mármol blanco de su ático, con vista a Madrid. Para Isabela, el silencio era lo más ruidoso en su vida. Era un constante recordatorio del abismo que se había abierto entre ella y su esposo, Lucas Vargas. Eran, a todas luces, una pareja poderosa. Lucas era un socio principal en el prestigioso bufete de abogados Castillo en Azoc, un hombre cuya ambición era tan aguda y elegante como sus costosos trajes. Isabela, para el mundo exterior, era la esposa elegante y discreta, la anfitriona perfecta, la partidaria silenciosa. Era un papel que una vez había desempeñado con amor, pero que ahora llevaba como un manto de plomo. El cambio había sido gradual, una lenta erosión en los últimos años. Los éxitos de Lucas habían inflado su ego hasta que llenó cada habitación, sin dejar espacio para ella. Había comenzado a verla no como una compañera, sino como un accesorio, un adorno hermoso y bien educado para exhibir en galas y cenas. Había olvidado a la mujer con la que se casó. La arquitecta de software de mente brillante con un fuego en los ojos. Él había dejado de preguntar deliberadamente sobre su trabajo. «Es solo algo de nerd de la informática, ¿verdad?», había dicho una vez con un gesto de desdén cuando un amigo le preguntó. «La mantiene ocupada». Isabela no lo había corregido. Lo había dejado creerlo. Lo había dejado pensar que su empresa, Innovaciones Redes, era un pequeño pasatiempo, un proyecto de pasión en el que trabajaba desde la oficina de su casa. Nunca le dijo cuando aseguró su tercera ronda de financiación, cuando su base de usuarios superó los 10 millones, o cuando una empresa multinacional había intentado comprarla por una cifra que haría que su salario anual pareciera un error de redondeo. Su silencio era su santuario, la única parte de su vida que él aún no había logrado empañar con su condescendencia. El principio del fin llegó una nítida tarde de martes. Isabela estaba en su oficina, un espacio elegante y minimalista que contrastaba fuertemente con el resto del ático, en una teleconferencia con su equipo de desarrollo en Ámsterdam. Estaban finalizando el lanzamiento de Atenea, un software de cifrado de datos revolucionario que ya estaba causando sensación en la industria tecnológica. Los informes preliminares de los probadores beta son impecables, Isabela, dijo su ingeniero principal, Marcos Fuentes, con la voz zumbando de emoción a través del altavoz. Los protocolos de seguridad se mantienen. Le hemos lanzado todo lo que tenemos, y es una fortaleza. Una rara y genuina sonrisa tocó los labios de Isabela. Excelente trabajo, Marcos. Sigamos con el cronograma. Quiero estar lista para el lanzamiento del cuarto trimestre. Ella finalizó la llamada, sintiendo orgullo y logro, una cálida corriente en sus venas. Esto era suyo. Lo había construido desde cero, alimentada por noches de implacable determinación y una fe inquebrantable en su visión.
La puerta de su oficina se abrió sin llamar. Lucas estaba allí, sosteniendo un grueso sobre de color crema. No reconoció su llamada ni los esquemas en su pantalla. Su atención se centraba únicamente en la invitación en su mano. «Ya está aquí», anunció, con la voz resonando con la vanidad. La invitación para la gala de la Fundación Luz de Estrellas. Isabela se giró en su silla. La fundación era la organización benéfica para niños más destacada de la ciudad, y su gala anual era el pináculo absoluto del calendario social. Era una noche de inmensas redes de contacto, donde se donaban fortunas y se forjaban carreras. Para Lucas, cuyo bufete representaba a la fundación, era la noche más importante del año. «Eso es maravilloso, querido», dijo ella, con la voz uniforme. Él entró en la habitación, colocando el sobre en su escritorio, pero manteniendo su mano firmemente sobre él. «Este año es diferente. Estoy en el comité anfitrión. El mismísimo señor Castillo me dijo que mi discurso de este año es crucial para asegurar la cuenta de los Henderson». Él prácticamente vibraba de nerviosismo y ambición. Todo tiene que ser perfecto. Isabela miró la invitación. Se leía: «Señor Lucas Vargas y acompañante». No señor y señora Lucas Vargas. Un pequeño detalle, tal vez un simple descuido de los organizadores del evento, pero en el contexto de su matrimonio, se sintió como un corte de papel. Pequeño pero afilado y punzante. «¿Y acompañante?», preguntó, levantando una delicada ceja. Lucas tuvo la decencia de parecer momentáneamente desconcertado. «Es un formato estándar que usan, querida. No seas pedante. Obviamente, eres mi invitada». Dijo la palabra invitada, como si le estuviera otorgando un gran honor, como si fuera una extraña que él aceptaba magnánimamente en su compañía. No vio el destello de dolor en sus ojos, o si lo hizo, optó por ignorarlo. Estaba demasiado ocupado mirando su propio reflejo en el cristal oscuro de su monitor. «Necesitaré que te pongas el vestido de zafiro», continuó, ya planeando la noche como si fuera una campaña militar. «El que compramos en Milán. Y por favor, que te peinen profesionalmente. Nada de moños apretados. Algo suave, accesible». «¿Accesible?», repitió Isabela, sintiendo el sabor de la palabra a ceniza en su boca. «Sí. Y querida», agregó, su tono cambiando a uno de paciencia forzada. «Cuando estemos allí, tal vez podrías socializar menos, o al menos quedarte con las otras esposas. El año pasado te metiste en esa conversación terriblemente aburrida sobre ¿qué era? Ética algorítmica con ese multimillonario de la tecnología. Fue terriblemente desagradable. La gente no quiere hablar de negocios en estas cosas». El hombre al que se refería, un titán de Silicon Valley, la había buscado después de escuchar rumores sobre su trabajo. La conversación había llevado a un lucrativo contrato de consultoría para Innovaciones Redes. Pero Lucas no vio nada de eso. Solo vio a su esposa no cumpliendo su papel designado como un accesorio silencioso y sonriente. «Entiendo», dijo ella, su voz un lago plácido sobre una corriente furiosa. «Haré todo lo posible para no ser desagradable». Satisfecho, Lucas finalmente soltó la invitación y se volvió para irse. «Bien. Esta es mi noche, Isabela. Nuestro futuro en el bufete. Mi camino hacia un nombramiento como socio principal. Todo depende de esto. No puedo permitirme distracciones». Cuando la puerta se cerró, Isabela se quedó mirando la invitación. Señor Lucas Vargas y acompañante. Una invitada en su propia vida. Un accesorio para la de él. La calidez de su exitosa llamada con Marcos se había desvanecido, reemplazada por un frío familiar y escalofriante.
Miró el reflejo en el monitor, más allá de la imagen fugaz de Lucas, y se vio a sí misma. Vio el agotamiento en sus ojos, pero debajo de él, un destello del fuego que él pensó que había extinguido. Él había llamado a la noche Tsunkete. Había dicho que no podía permitirse distracciones. Él no tenía idea, pensó ella con un sombrío sentido de resolución, comenzando a formarse, de cuán grande podía ser una distracción. La jaula dorada se había convertido en una prisión, y ella finalmente estaba lista para encontrar la llave. Simplemente no se dio cuenta de que Lucas estaba a punto de entregársela a él mismo. Lucas Vargas sintió una oleada de poder triunfante mientras caminaba por los sagrados pasillos de Castillo en Azok. Las ricas paredes de caoba adornadas con retratos de fundadores con rostros severos parecían aprobarlo. Era un hombre en ascenso, y la gala de la luz de estrellas sería su coronación. Pero una persistente inquietud picoteaba los bordes de su confianza. Isabela se estaba volviendo impredecible. Su tranquilidad, que una vez había confundido con sumisión, ahora se sentía como una forma de juicio. La forma en que lo miraba durante la cena, con sus ojos ilegibles, le ponía la piel de gallina. Odiaba no poder descifrarla, que una parte de ella permaneciera obstinadamente siendo suya. Y su pasatiempo, innovaciones redes, era una fuente de constante irritación de bajo grado. No lo entendía, así que lo desestimó. Era más fácil que admitir que su esposa podría ser brillante en un campo que él no podía comprender. Su inquietud se cristalizó en un plan concreto durante una reunión de almuerzo 2 semanas antes de la gala. La reunión fue con Julieta Moreno. Julieta era una socia junior en el bufete, pero se movía con la gracia depredadora de una pantera. Tenía ojos agudos e inteligentes, un ingenio afilado y una ambición que rivalizaba con la de Lucas. Se había unido a él ostensiblemente como mentora, pero la dinámica era mucho más cargada. Halagaba su ego, se colgaba de cada palabra suya y lo hacía sentir como el titán de la industria que él tanto anhelaba ser. Era todo lo que él pensaba que quería, ambiciosa, enfocada en su mundo e impresionable por nada fuera de él. Estaban sentados en el Grill Capitolio, una casa de carnes donde los tratos se cerraban con filetes de 100 euros. El señor Castillo estaba cantando tus alabanzas en la reunión de socios esta mañana, dijo Julieta, inclinándose hacia adelante, su voz un bajo ronroneo. Dijo que la cuenta de Henderson es prácticamente tuya si la gala sale bien. Saldrá bien, dijo Lucas, enderezándose la corbata. Solo está el asunto de la lista de invitados. Julieta tomó un delicado sorbo de su vino. «Oh, ¿hay algún problema?» Lucas dudó, fingiendo despreocupación. Isabela no ha sido ella misma últimamente, muy absorta en sus pequeños proyectos. Me preocupa que sea una distracción. Ya sabes cómo puede ser, hablando de cosas que nadie entiende. No es la imagen correcta. La expresión de Julieta fue una obra maestra de simpatía calculada. Eso debe ser tan difícil para ti, Lucas, estar en la cúspide de algo tan grandioso y tener que preocuparte de que tu pareja refleje la imagen correcta. La imagen lo es todo en nuestro mundo. Se detuvo, dejando que la implicación flotara en el aire. La invitación decía, y acompañante, ¿no? Eso es bastante flexible. Una semilla de una idea, oscura y traicionera, comenzó a brotar en la mente de Lucas. Podría simplemente desinvitarla. Pero las consecuencias, las preguntas, la pura desagradabilidad doméstica de ello, era un disuasivo. Sería complicado, dijo, tanteando el terreno. La sonrisa de Julieta fue aguda. Las complicaciones se pueden manejar.
La discreción es la mayor herramienta de un abogado, después de todo. Se inclinó más, su perfume caro y embriagador, llenando sus sentidos. ¿Quién es la coordinadora de la gala? Señora Pérez, ¿no? Es amiga de mi hermana. Una sola llamada, una razón plausible, una enfermedad repentina, tal vez. Un compromiso previo e inevitable que ella simplemente olvidó. Sería una pena que se sintiera presionada a asistir si no se siente bien. Sería una amabilidad, de verdad. La estarías librando de una noche que claramente no disfrutaría. Julieta era una maestra en reformular la traición como consideración. Le estaba dando no solo un plan, sino una justificación. No sería un villano, sería un esposo considerado. La idea echó raíces y creció, sus enredaderas espinosas envolviendo su ambición. La visión de la gala se solidificó en su mente. Él en el podio, poderoso y elocuente. Julieta en su mesa, mirándolo con admiración no disimulada. E Isabela estaría en casa, fuera de la vista y fuera de la mente, ocupándose de lo que fuera que hiciera. Al día siguiente, Lucas hizo la llamada. Esperó hasta que Isabela se había ido a una rara reunión fuera del lugar. Ella no se había molestado en explicar. Cerró la puerta de su estudio, con el corazón latiendo contra sus costillas, una extraña mezcla de culpa y libertad emocionante recorriéndolo. Marcó el número de la oficina de eventos de la Fundación Luz de Estrellas. Señora Pérez, por favor. Lucas Vargas, llamando. Un momento después, la voz alegre de la señora Pérez se escuchó en la línea. Lucas, qué bueno saber de ti. Estamos todos muy emocionados por la gala. Tu apoyo ha sido increíble. Por supuesto, Melissa. Feliz de ayudar, dijo él, su voz suave como la seda. Escucha, estoy llamando por un pequeño asunto, bastante delicado, con respecto a la lista de invitados. Parece que ha habido una ligera falta de comunicación de mi parte. Mi esposa Isabela, lamentablemente, no podrá asistir. Oh, no. ¿Está todo bien? Lucas dejó escapar un suspiro perfectamente elaborado. Últimamente ha estado terriblemente agotada, esforzándose demasiado con un proyecto personal. He estado insistiendo en que se lo tome con calma, y finalmente ha aceptado. Se siente fatal por ello, por supuesto, pero su salud debe ser lo primero. Envía sus más sinceras disculpas. Oh, pobrecita. Por supuesto, lo entendemos completamente, dijo la señora Pérez, con la voz goteando simpatía. Por favor, envíale nuestros mejores deseos. ¿Así que la entrada será solo para ti entonces? ¿O traerás a una invitada en su lugar? Este era el momento, el giro final del tornillo. En realidad, sí, dijo, como si la idea se le acabara de ocurrir. Una de mis socias juniors, Julieta Moreno, ha sido fundamental en la preparación de la sesión informativa para la cuenta de Henderson. Sería una experiencia invaluable para ella. ¿Sería posible cambiar el nombre en la tarjeta de asiento por el de ella? Ningún problema, Lucas. Consideren lo hecho. Tendremos una tarjeta para la señora Julieta Moreno en tu mesa. Gracias, Melissa. Me salvaste la vida. Aprecio tu discreción. Por supuesto. Colgó el teléfono. Una ola de alivio lo inundó. Estaba hecho. Había sido tan fácil. Había extirpado quirúrgicamente a Isabela de su gran noche. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad, que sentía que finalmente Emaeto era suya para tomarla. No sintió remordimiento, solo una fría y limpia sensación de eficiencia. Había identificado un problema, una variable impredecible, y lo había eliminado. Esa noche fue inusualmente encantador con Isabela. Llevó a casa una botella de su chardonnay favorito, y no mencionó la gala ni una sola vez.
Hizo una pregunta superficial sobre su día, y cuando ella dio una respuesta vaga, la aceptó sin presionar. Estaba interpretando el papel del esposo cariñoso, una última actuación engañosa antes de que se levantara el telón de su acto en solitario. La observó al otro lado de la mesa de la cena, a esta mujer que ahora era una extraña para él. Estaba callada, sus pensamientos ocultos detrás de una fachada tranquila. Confundió su silencio con ignorancia. Confundió su aplomo con pasividad. Él creía con toda la fuerza de su corazón arrogante que ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Estaba convencido de que tenía todas las cartas, sin saber que Isabela no solo estaba jugando un juego diferente, era dueña de todo el casino. Las semanas previas a la gala fueron una clase magistral de teatro doméstico. Lucas fue solícito y atento, de una manera que no lo había sido en años. Una actuación de felicidad conyugal diseñada para enmascarar su traición. Hablaba de la gala con un aire de importancia desapegada, sin mencionar su asistencia directamente. Hablaba de su discurso, el plan de asientos, la importancia de la cuenta de Henderson, todo mientras evitaba cuidadosamente el único tema que debería haber sido central. ¿Qué haría ella esa noche? Isabela, por su parte, desempeñó su papel con una perfección desconcertante. Escuchaba pacientemente, ofrecía vagos cumplidos y nunca, jamás, hacía la pregunta obvia: ¿a qué hora debemos irnos? Su silencio era un espejo que reflejaba su engaño, pero él estaba demasiado cegado por su propio reflejo para verlo. Creía que se estaba saliendo con la suya. El descubrimiento, cuando llegó, no fue una confrontación dramática. No hubo gritos ni acusaciones llorosas. Fue silencioso, digital y devastadoramente preciso. Isabela estaba en su oficina una semana antes del evento. Se estaba preparando para una reunión trimestral de la Junta Directiva de Innovaciones Redes. Su empresa había crecido mucho más allá de ser un pasatiempo. Ahora era un gigante silencioso en el mundo de la tecnología, con una junta de directores compuesta por algunas de las mentes más agudas en finanzas y tecnología. Uno de ellos era Guillermo Soto, un capitalista de riesgo semi-retirado de unos 60 y tantos años. Un hombre con una reputación legendaria por detectar talentos y una profunda creencia en las prácticas comerciales éticas, había sido uno de los primeros y más fervientes partidarios de Isabela. Estaba revisando la información pública de los donantes de la fundación para su propia planificación filantrópica cuando decidió revisar el sitio web de la gala. A menudo publicaban una lista del comité anfitrión y los asistentes clave para generar expectación. Navegó a la página, un nudo de frío temor apretándose en su estómago. Y ahí estaba, bajo el encabezado de Mesa de Comité Anfitrión 1, impreso en elegante guión digital. Señor Lucas Vargas, Castillo en Azoc. Señora Julia Castillo. Señor Ricardo Henderson, Henderson Corp. Señora Julieta Moreno, Castillo en Azoc. Isabela se quedó mirando la pantalla, con la respiración atrapada en la garganta. La señora Julieta Moreno. El nombre fue como un golpe físico. No era solo que faltara su propio nombre, era el nombre que lo había reemplazado. Julieta, la socia ambiciosa con la que Lucas había estado asesorando. La mujer cuyo perfume a veces se quedaba en sus trajes. La traición fue tan fría, tan clínica, que casi le quita el aliento. Él no solo la había excluido, la había reemplazado. La había cambiado por un modelo más nuevo y conveniente, un accesorio que mejor se adaptaba a sus ambiciones. La mentira sobre que ella estaba enferma, que ahora sabía que él debía haber dicho, era la parte más insultante.
La había pintado como débil y enferma para servir a sus propios fines. Por un largo momento, ella simplemente se sentó allí. El zumbido de sus servidores, el único sonido en la habitación. Hubo una oleada de ira candente, un deseo primitivo de entrar en su estudio y arrojarle el portátil a la cabeza. Quería gritar, exigir una explicación, verlo retorcerse bajo el peso de su engaño. Pero luego otro sentimiento, más frío y mucho más poderoso, la invadió. Claridad. Esto no era solo un insulto, era una declaración. Él había declarado que ella no valía nada para él. Había declarado que su matrimonio era una farsa. Había declarado que ella era un obstáculo a ser eliminado. Y en su declaración, le había dado un regalo. Le había dado la libertad. La libertad de la pretensión. La libertad de intentar salvar algo que ya estaba muerto. La libertad de ser exactamente quien era, sin disculpas. No lo confrontó. Hacerlo sería jugar su juego, descender a una batalla emocional desordenada que él retorcería y manipularía. La llamaría histérica, paranoica. La haría creer que estaba reaccionando de forma exagerada. No. Se requería una ejecución silenciosa. Sus dedos, firmes y deliberados, pasaron del ratón al teléfono. No llamó a Lucas. No llamó a un abogado de divorcios. Todavía no. Llamó a Marcos Fuentes, su brillante ingeniero principal y su segundo al mando de confianza. Marcos, dijo, su voz desprovista de emoción. Cancela mis citas para el resto de la tarde y ponme en línea con Guillermo Soto. Dile que es sobre la Fundación Luz de Estrellas. Hubo una pausa en el otro extremo. Marcos era perceptivo. Conocía su tono. Esta no era una llamada de negocios. Esto era otra cosa. De inmediato, Isabela, dijo, sin hacer preguntas. Mientras esperaba que se conectara la llamada, Isabela abrió un nuevo archivo en su computadora. Era un documento seguro y cifrado. El título que escribió fue simple: Estrategia de salida. Unos minutos más tarde, su línea privada zumbó. Isabela, querida, la cálida y grave voz de Guillermo Soto llenó la habitación. Marcos dijo que era urgente. ¿Está todo bien con el lanzamiento de Atenea? El lanzamiento es perfecto, Guillermo, dijo Isabela, una nueva y férrea determinación endureciendo su voz. Todo va según el plan. De hecho, estoy pensando en adelantar el cronograma para nuestra nueva división filantrópica. Oh, Soto sonó intrigado. Pensé que eso era en un año. Los planes cambian, dijo Isabela, sus ojos volviendo a la lista de invitados en su pantalla. Acabo de enterarme de una organización benéfica que creo que se alinea perfectamente con los valores de Innovaciones Redes. La Fundación Luz de Estrellas. Una excelente organización, aceptó Soto. Un poco anticuada para mi gusto, pero hacen un buen trabajo por los niños. De hecho, dijo Isabela, su gala anual es la próxima semana. Entiendo que todavía están buscando un patrocinador principal para el evento. El patrocinador Luz de Estrellas, creo que lo llaman. El que tiene el primer puesto. Soto se quedó en silencio por un momento, los engranajes girando en su astuta mente. Él la conocía. Conocía su naturaleza metódica. Esto no era un capricho. Eso es un compromiso de 7 cifras, Isabela, uno muy público. Soy consciente del costo, respondió ella, con la voz inquebrantable. Y la visibilidad es precisamente el punto. Guillermo, necesito que hagas una llamada. Quiero que Innovaciones Redes sea el único patrocinador principal de la gala de la Fundación Luz de Estrellas. Quiero nuestro nombre en todo. Las pancartas, el programa, el escenario. Y quiero que se haga al final del día de mañana. ¿Puedes hacer que eso suceda?
Hubo otra pausa más larga. Guillermo Soto no llegó a donde estaba siendo lento. Podía sentir las corrientes subterráneas, la historia tácita detrás de este repentino y masivo compromiso. No necesitaba saber los detalles, solo necesitaba saber que su fe en ella estaba bien colocada. «Consideren lo hecho», dijo finalmente, con un toque de admiración en su voz. «Se pelearán por ello. La publicidad para nosotros será inmensa». «La publicidad es secundaria», dijo Isabela en voz baja, su mirada fija en el nombre, Julieta Moreno. «Esto se trata de enviar un mensaje claro e inequívoco». Finalizó la llamada y se recostó en su silla. La ira había disminuido, reemplazada por una calma helada. Lucas pensó que estaba cerrando una puerta sobre ella. No tenía idea de que estaba a punto de comprar todo el edificio y desalojarlo. El juego había cambiado. Él había hecho su movimiento, y ahora ella estaba a punto de hacer el suyo, y no sería silencioso. La semana que siguió fue una maravilla de actividad silenciosa y furiosa. Para Lucas, fue una semana de dichosa ignorancia. Estaba consumido puliendo su discurso, coordinando con Julieta los puntos de conversación y disfrutando de la gloria preventiva de su inminente triunfo. Vio el comportamiento tranquilo de Isabela como su misión, sus largas horas en su oficina como su retirada a su mundo irrelevante. Se sentía presumido, seguro y completamente en control. Para Isabela, fue una semana de guerra estratégica, librada no con gritos y lágrimas, sino con correos electrónicos, teleconferencias y el poder silencioso e inmenso de su riqueza. No era una mujer despechada. Era una CEO ejecutando una adquisición hostil de su propia narrativa. Su primer movimiento, después de asegurar el patrocinio principal a través de Guillermo Soto, fue hacer una llamada a la señora Pérez en la Fundación Luz de Estrellas. No mencionó a Lucas. Se presentó como la CEO de Innovaciones Redes, el nuevo patrocinador Luz de Estrellas de la gala. La señora Pérez estaba atónita y extasiada. «Señora Redding, estoy sin palabras. Su generosidad es simplemente abrumadora. El señor Soto me explicó que usted deseaba que procediéramos con la máxima discreción hasta la noche de la gala». «Así es, Melissa», dijo Isabela, su voz fría y profesional. «Mi empresa valora la privacidad. Preferimos que nuestro trabajo hable por sí mismo. Sin embargo, yo asistiré, por supuesto. Necesitaré un asiento». «Claro, por supuesto. La tenemos en la mesa principal, naturalmente», balbuceó la señora Pérez frenéticamente, mirando su plan de asientos. «Oh, parece que hay un pequeño problema. La mesa 1 es la del comité anfitrión. La mesa está encabezada por Lucas Vargas de Castillo y Nazoc. Tiene una lista completa de invitados». Isabela dejó que el silencio se prolongara un poco. «Estoy segura de que el señor Vargas, cuyo bufete hace tanto trabajo para la fundación, estará más que feliz de acomodar al patrocinador principal del evento. Por favor, agregue un asiento para mí en esa mesa. Estoy segura de que puede hacerlo funcionar». Su tono era educado, pero no dejaba lugar a la negociación. «Sí, por supuesto, señora Redding. De inmediato. Una cosa más, Melissa», agregó Isabela. «Bajo ninguna circunstancia debe informar al señor Vargas de este cambio o del patrocinio de mi empresa. Mantengámoslo como una sorpresa para la noche, un poco de dramatismo para la gran revelación, ¿no cree?» La señora Pérez, imaginando el momento dramático en que se revelaría a una benefactora misteriosa, aceptó de buen grado. «Una idea maravillosa, señora Redding. Será la comidilla de la ciudad». A continuación, Isabela se centró en su apariencia. Lucas había querido que fuera suave y accesible.
Había solicitado el vestido de zafiro de Milán. Isabela vendió el vestido en línea esa tarde. Luego hizo una llamada a un couturier privado, una mujer conocida por crear vestidos que eran menos prendas y más obras de arte. Armaduras para la mujer moderna. Necesito algo para una gala, explicó Isabela durante una videollamada, con el elegante estudio parisino de la diseñadora de fondo. El tema es Luz de Estrellas. No soy una invitada. Soy el evento principal. Quiero parecer que soy dueña de las estrellas, no solo que las contemplo. Los ojos de la diseñadora se encendieron con fuego creativo. Se decidieron por un diseño de seda negra de medianoche, tejida a medida con finos hilos como el platino que captarían la luz como una constelación. Sería sin mangas con un escote arquitectónico afilado que transmitía poder, no flexibilidad. Era un vestido que exigiría atención, un vestido que no pedía permiso. Para acompañarlo, encargó un llamativo collar y pendientes, no de diamantes suaves, sino de zafiros crudos y sin cortar engastados en platino moderno y dentado. Hermoso, pero con un toque de peligro, mientras se forjaba su armadura pública. Isabela trabajaba en su negocio. Convocó una reunión especial con su equipo de relaciones públicas y marketing. El proyecto Atenea se lanza en el cuarto trimestre, les dijo, su voz resonando con autoridad. Pero quiero que la expectación previa al lanzamiento comience la próxima semana, específicamente en la noche de la Gala de la Luz de Estrellas. Quiero que se envíe un comunicado de prensa coordinado a todas las principales revistas de tecnología y negocios a las 9 p.m. de esa noche. El comunicado anunciará a Innovaciones Redes como el patrocinador Luz de Estrellas y también anunciará las capacidades revolucionarias de Atenea. Quiero que el precio de nuestras acciones sea la segunda historia más grande de la noche. Su equipo, sintiendo el cambio en su CEO, por lo general reservada, se apresuró a cumplir, una corriente de emoción recorriendo sus venas. Finalmente, se preparó. Esto no se trataba solo de humillar a Lucas. Eso era un subproducto, uno satisfactorio, pero no el objetivo final. El objetivo era su liberación. Se trataba de trazar una línea tan profunda y clara en la arena que él nunca podría volver a cruzarla. Se trataba de recuperar su identidad, no como señora Lucas Vargas, sino como Isabella Redding, fundadora y CEO de una empresa que había construido de la nada. En la noche de la gala, el ático estaba inmóvil y tranquilo. Lucas estaba en su suite principal, silbando mientras se ponía el esmoquín. Se sentía como un rey que examinaba su dominio. Había planeado todo a la perfección. Isabela estaba en el ala de invitados, una zona del apartamento a la que no había entrado en meses. Su vestido estaba tendido sobre la cama. La tela oscura parecía absorber la luz de la habitación. Sus joyas brillaban en la mesita de noche como luz de estrellas capturada. Marcos había arreglado que un coche privado la recogiera. No llegaría con la multitud de invitados, sino en el momento preciso de la revelación del patrocinador. A las 7 en punto, Lucas llamó a la puerta de su dormitorio, donde asumió que ella estaba. Isabela, me voy ahora. Julieta me encontrará allí. Esperó, esperando una respuesta ahogada y decepcionada. Desde el otro extremo del largo pasillo, detrás de la puerta cerrada de la suite de invitados, Isabela lo escuchó. Ella se paró frente a un espejo de cuerpo entero, una visión de medianoche y poder. Ella no dijo nada. Su silencio fue su respuesta. Lucas esperó otro momento, luego se encogió de hombros, con una sonrisa cruel en sus labios. «Está bien. Entonces,
Que tengas una noche tranquila, gritó, su voz goteando falsa simpatía. Se dio la vuelta y salió por la puerta, haciendo tintinear las llaves de su coche, dejando atrás a su esposa tranquila y discreta. Sintió una punzada de algo, pero la aplastó. Era el precio de la ambición, se dijo a sí mismo. Isabela observó desde su ventana cómo su coche se alejaba de la acera, una elegante bala plateada desapareciendo en el caos brillante de la ciudad. Respiró hondo y se estabilizó. No la estaban dejando atrás. La estaban desatando. El arquitecto había trazado los planos. La trampa estaba lista. Ahora todo lo que tenía que hacer era hacer su entrada. El gran salón de baile del hotel El Cuento, era una sinfonía de opulencia. Candelabros de cristal, cada uno del tamaño de un coche pequeño, arrojaban una luz deslumbrante y fracturada sobre un mar de smokines y vestidos de diseñador. El aire zumbaba con el sonido de copas de champán tintineando, chismes discretos y la risa poderosa y segura de la élite de la ciudad. Lucas Vargas se movía entre la multitud como un héroe conquistador. Con la deslumbrante Julieta Moreno del brazo, se sentía invencible. Su vestido era un carmesí vibrante, un contraste marcado y deliberado con el aspecto suave que había exigido a Isabela. Ella era una pieza de declaración, y su presencia señalaba su nueva dirección. «De verdad te has superado, Lucas», dijo don Jonathan Castillo, el socio principal del bufete, dándole una palmada en la espalda. «Una mesa llena. Henderson está aquí. La noche ya es un éxito. Nuestro objetivo es complacer, Jonathan», respondió Lucas suavemente, apretando la mano de Julieta. «Recién estamos empezando». Se sentó en la mesa principal, justo en el centro, un rey celebrando la corte. Examinó la habitación, una profunda sensación de satisfacción asentándose en su pecho. Todo era perfecto. Cada persona estaba en su lugar. Al otro lado de la mesa, Ricardo Henderson, el CEO multimillonario, cuya cuenta estaba cortejando, le dio un cordial saludo con la cabeza. Julieta le susurraba algo divertido a la esposa de otro socio. No había señales de Isabela, ni preguntas incómodas, ni miradas indiscretas. Había logrado un corte limpio. La noche progresó exactamente como él la había imaginado. La cena fue exquisita. El vino fluía libremente y los discursos preliminares fueron breves e ingeniosos. Lucas sintió el cálido resplandor del éxito y varias copas de champán. Se inclinó hacia Julieta, su voz un susurro bajo. «¿Ves? ¿Qué te dije? Impecable». «Tenías razón», susurró ella, con los ojos brillantes. «Sin distracciones, solo tú». Finalmente, llegó el momento. Las luces se atenuaron ligeramente, y el presidente de la fundación, Luz de Estrellas, un respetado filántropo llamado Alistair Finch, subió al escenario. «Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos», comenzó, su voz resonando en el salón de baile. «En nombre de los niños, les agradecemos por su increíble generosidad esta noche. Hemos recaudado una cantidad récord, y es gracias a cada uno de ustedes». Un educado aplauso recorrió la habitación. «Pero cada año», continuó Finch, su tono volviéndose más dramático, «hay un donante cuya contribución trasciende la generosidad. Un socio que se convierte en la base misma de este evento. Nuestro patrocinador Luz de Estrellas». Lucas se sentó más erguido, con una sonrisa de autosatisfacción en su rostro. Conocía a los patrocinadores corporativos habituales. Sería un banco o una corporación importante.
Estaba listo para liderar el aplauso por la entidad anónima que había pagado la noche. Este año fuimos abordados por un nuevo socio, anunció Finch, con una genuina sensación de emoción en su voz. Un verdadero visionario, una fuerza silenciosa en una industria que se trata de ruido. Un líder que ha construido un imperio no en quien conocen, sino en lo que pueden crear. Un murmullo recorrió la multitud. Este no era el guión habitual. Lucas miró a Julieta, un destello de confusión en sus ojos. Julieta se encogió de hombros, igualmente perpleja. Esta empresa y su fundadora representan el futuro, entonó Finch. Representan la innovación, la integridad y el poder brillante e imparable de una sola idea revolucionaria. Su trabajo en seguridad de datos está cambiando el mundo, asegurando un futuro más seguro para los mismos niños que buscamos proteger. Lucas sintió un extraño cosquilleo frío en la nuca. Seguridad de datos. Idea revolucionaria. Las palabras sonaban vagamente, horriblemente familiares. Miró alrededor de la habitación, esperando ver a algún conocido CEO de tecnología entrar en la luz. «Es mi profundo honor», declaró Finch, su voz alcanzando un crescendo, «anunciar al patrocinador Luz de Estrellas de este año. Una empresa que ha iluminado verdaderamente nuestra noche. Innovaciones Redes». El nombre golpeó a Lucas como una fuerza física. Innovaciones Redes. El pasatiempo de Isabela, su pequeño proyecto. Sintió que la sangre se drenaba de su rostro. No podía ser. Era una coincidencia. Otra Redding. Pero Finch no había terminado. Y por favor, todos, pónganse de pie mientras damos la bienvenida a la arquitecta de esta increíble generosidad, la fundadora y CEO de Innovaciones Redes, la señora Isabella Redding. Mientras pronunciaba el nombre, las grandes puertas dobles en el extremo del salón de baile se abrieron de golpe. Y allí estaba ella. Por un momento, hubo un silencio total, una toma de aire colectiva de 300 de las personas más poderosas de la ciudad. Isabela se detuvo en el umbral, una figura de poder y control impresionantes. Su vestido de seda de medianoche bebía la luz, los hilos de platino brillaban como una galaxia lejana. Los zafiros crudos en su garganta no eran joyas suaves, eran fragmentos del cielo nocturno, audaces y desafiantes. Su cabello estaba recogido en un estilo elegante y severo que resaltaba la línea determinada de su mandíbula. No era suave, no era accesible, era magnífica. Luego comenzó la reacción. Comenzó al frente, con Guillermo Soto, que ya estaba de pie, con una orgullosa sonrisa en su rostro. Luego otros, reconociendo el nombre de los incipientes artículos de tecnología, o simplemente aturdidos por el puro dramatismo del momento, se pusieron de pie. El aplauso comenzó, disperso al principio. Luego se convirtió en una ola de sonido atronadora. Uno por uno, mesa por mesa, todo el salón se puso de pie. No solo aplaudían a un donante, estaban presenciando una llegada. Lucas permaneció congelado en su silla, una estatua de puro shock. Su copa de champán todavía estaba en su mano. Miró fijamente, su mente incapaz de procesar lo que sus ojos estaban viendo. Esta no era su esposa. Esta no era la mujer tranquila y discreta que había dejado en casa. Esto era una reina, una titán. Julieta Moreno estaba igualmente aturdida, su rostro una máscara de incredulidad y horror incipiente. Su vestido carmesí, que había parecido tan audaz y vibrante momentos antes, ahora se veía chillón y barato junto a la elegancia celestial de Isabela.
Miró de Isabela a Lucas y vio cómo el color desaparecía por completo de su rostro. Había atado su carro a una estrella fugaz. Los ojos de Isabela escanearon a la multitud de pie, su expresión tranquila y majestuosa. Hizo un pequeño y digno gesto de agradecimiento con la cabeza, y luego su mirada se movió deliberadamente, lentamente, por la habitación hasta que aterrizó en la mesa 1. Pasó por los rostros atónitos de los Castillo y los Henderson, y finalmente se posó en Lucas. No sonrió. No fulminó con la mirada. Su mirada era de evaluación fría e imparcial. Era la mirada que un CEO le da a un empleado redundante. Una mirada que decía, «Eres irrelevante». Mientras el aplauso resonaba a su alrededor, Isabela comenzó a caminar. No se apresuró. Sus pasos eran medidos, su postura perfecta. Se movió a través de la multitud, que se apartó para ella como por un decreto real. Su destino era claro. El asiento vacío en la mesa principal. El asiento que la señora Pérez, según las instrucciones, había apretado entre don Jonathan Castillo y Lucas. El asiento que ahora le pertenecía indiscutiblemente a ella. El sonido golpeó a Lucas primero. No era solo un aplauso. Era una fuerza física, una ola de sonido que parecía presionarlo en su silla de terciopelo tapizado. 300 de las figuras más influyentes de la ciudad estaban de pie. Sus rostros se volvieron no hacia el escenario, sino hacia las puertas dobles en la parte trasera del salón de baile. Hacia ella. Su mente tartamudeó, negándose a armar las piezas en la aterradora imagen que sus ojos le mostraban. Esa no podía ser Isabela. La Isabela que él conocía era una criatura de cachemira beige y sumisión tranquila. La mujer que estaba en la entrada era una supernova, un evento celestial vestida de seda de medianoche y luz de estrellas capturada. Cuando ella comenzó a caminar, Lucas sintió un impulso primario de esconderse, de encogerse debajo de la mesa. Cada paso que daba hacia él era un latido de tambor que marcaba los segundos de su propia ejecución. Los rostros que pasaba, personas que había pasado años tratando de impresionar, se volvieron hacia ella con asombro. Sus expresiones una mezcla de shock y profunda admiración. Eran un jurado, y con cada aplauso estaban entregando su veredicto. Estaba congelado en una pesadilla de su propio diseño, el solitario tonto sentado en un mar de adoradores de pie, al lado de una mujer con un vestido carmesí chillón, que ahora se veía tan perdida y aterrorizada como él se sentía. Para Isabela, el aplauso era un ruido distante, la música de fondo de un solo propósito claro que la impulsaba hacia adelante. Sintió el peso de cientos de miradas, pero no la intimidaron, la alimentaron. Había pasado años navegando por habitaciones como esta, como una sombra, su presencia reconocida solo a través de su esposo. Esta noche no era un accesorio, era el punto focal. Vio rostros que reconoció, CEOs rivales, magnates de la sociedad bancaria. Sus bocas ligeramente abiertas. En sus ojos vio su propio reflejo, no como señora Vargas, sino como la poderosa y enigmática señora Redding. La identidad que había forjado en silencio ahora se revelaba en una sinfonía de aclamación. Su corazón latía con un ritmo firme y resuelto. Esto no era venganza, era una adquisición hostil de su propio destino. Su paso deliberado y sin prisas la llevó a la mesa 1. El aire aquí era denso con un shock tácito. Un camarero. Su profesionalismo una pequeña isla de calma en el caos. Sacó suavemente la silla que había sido apretada entre Jonathan Castillo y Lucas.
Era un trono disfrazado de asiento. Don Jonathan Castillo, un hombre cuyo rostro solía ser una máscara inescrutable, se había recuperado primero. El destello de rabia en sus ojos, por haber sido tan completamente sorprendido, fue rápidamente reemplazado por el astuto cálculo de un estratega maestro. Vio el nuevo tablero de ajedrez tendido ante él. «Isabela», entonó su voz, una actuación teatral de deleite mientras tomaba su mano. Su agarre fue firme, respetuoso. «Mi querida, yo... estamos sin palabras, absolutamente sin palabras». No solo estaba siendo educado, se estaba alineando públicamente con el nuevo centro de poder. Su generosidad, su visión, es un profundo honor tenerla con nosotros. Isabela inclinó la cabeza, aceptando el tributo. «Jonathan, un placer verte también». Su respuesta tranquila fue una jugada maestra, estableciendo que no estaba abrumada, sino completamente en su elemento. Luego se volvió hacia Ricardo Henderson, el multimillonario, cuya cuenta Lucas había estado tan desesperado por conseguir. Henderson, un hombre brusco y hecho a sí mismo sin paciencia para la pretensión, ya estaba de pie. Su sonrisa amplia y genuina admiraba la fuerza y estaba mirando su personificación. «Señora Redding», dijo Henderson, pasando por alto a Castillo para estrechar su mano. «El honor es todo mío. Acabo de leer un informe preliminar sobre el cifrado de datos ético el mes pasado. No tenía idea de que la mente detrás de él estaba aquí mismo en nuestra ciudad. Lucas, viejo zorro, nunca mencionaste que tu esposa era un titán». El comentario era ostensiblemente un cumplido para Lucas, pero el trasfondo era una pregunta aguda. Lucas sintió un rubor de calor arrastrarse por su cuello. Vio un salvavidas y lo agarró con torpe desesperación. Se puso de pie, tratando de arreglar su rostro en una máscara de orgullo y sorpresa. «Cariño», exclamó, su voz una imitación forzada y antinatural de alegría. «¡Qué sorpresa! Deberías haberme dicho que estabas planeando algo tan espectacular. Estaba tan preocupado cuando dijiste que te sentías mal». Extendió la mano hacia su brazo, intentando recuperar su papel de esposo, el que estaba al tanto del secreto. Isabela movió su brazo solo un poco, un movimiento casi imperceptible, pero lo suficiente como para que su mano agarrara solo el aire vacío. Ella lo miró, y luego realmente lo miró, y su mirada fue tan fría y clara como el hielo ártico. «¿Mal?», repitió, su voz peligrosamente suave. Sin embargo, cortó el zumbido persistente en la mesa. «No, Lucas, creo que la palabra que buscas es subestimada, pero nunca me he sentido mejor». El rechazo público, la corrección tranquila de su mentira, aterrizó como una daga perfectamente lanzada. Lucas se estremeció. Su patética sonrisa se disolvió. La sangre se drenó de su rostro, dejando una pálida y cerosa pátina. Habiéndolo despedido, la mirada de Isabela pasó por él y se posó por primera vez en Julieta Moreno. Julieta, que había estado congelada en un estado de parálisis horrorizada, se encogió visiblemente bajo la mirada fría y evaluadora. No era una mirada de ira o celos, era una mirada de total indiferencia, del tipo que se le da a una pelusa en una prenda de vestir, por lo demás perfecta. Isabela no levantó la voz, no necesitaba hacerlo. Hizo un gesto casi imperceptible a un capitán que pasaba. «Disculpe», dijo, su tono de preocupación educada. «Creo que ha habido un error en los asientos. Esta joven parece haberse perdido en el camino desde la sección de socios juniors de allá». Hizo un gesto vago hacia la parte trasera del salón de baile. Tal vez podría ayudarla a encontrar su mesa correcta.
La jueza humillación fue absoluta, una obra maestra de ejecución pública. No llamó a Julieta rompehogares o intrigante. Había hecho algo mucho peor. La había vuelto completamente, totalmente insignificante. Una becaria perdida. Una no entidad. El rostro de Julieta, ya sonrojado, se puso de un escarlata profundo y manchado. Sus ojos se dirigieron a Lucas, suplicándole que dijera algo, que la defendiera, que hiciera cualquier cosa. Pero Lucas era un hombre vaciado, incapaz de defenderse a sí mismo, y mucho menos a ella. Solo miró su plato, su mundo colapsando hacia adentro. Con un sollozo ahogado, Julieta agarró su ridículamente pequeño y ridículamente caro bolso de mano, con las manos temblando. Empujó su silla hacia atrás con tanta violencia que casi se vuelca. Sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y huyó, zigzagueando entre las mesas en un caminar de pura vergüenza. Los susurros y las miradas de la élite de la ciudad, siguiéndola como buitres. Lucas la vio irse, otro pilar de su mundo de fantasía convirtiéndose en arena. Y en ese preciso momento, como si fuera orquestado por un vengativo dios del tiempo, un nuevo sonido llenó la habitación. Comenzó como unas pocas vibraciones aisladas, luego se extendió. Una ola digital que se extendió por el salón de baile. Era el zumbido y el tintineo sincronizado de cientos de teléfonos inteligentes que recibían una notificación. Exactamente a las 9 p.m., el comunicado de prensa programado previamente de Isabela había salido en vivo. Don Jonathan Castillo, siempre el profesional, sacó discretamente su teléfono de su bolsillo. Sus ojos escanearon la pantalla y su mandíbula se apretó. Leyó el titular del El Periódico de la Mañana. La CEO secreta de Innovaciones Redes, Isabella Redding, revelada en golpe filantrópico de 7 cifras, anuncia la revolucionaria suite de cifrado Atenea. La historia no era solo sobre la gala. Se trataba de un movimiento corporativo masivo, una disrupción en el mundo de la tecnología. Castillo miró los futuros de las acciones de Innovaciones Redes, que ya se disparaban en las operaciones fuera del horario. Miró a Isabela, que estaba bebiendo tranquilamente su agua, un retrato de control sereno. Y luego, miró al hombre patético y sudoroso a su lado, su socio, que no solo había ocultado este inmenso activo al bufete, sino que había tratado activamente de desecharla en favor de una socia junior en la noche más importante del año. La pura y monumental estupidez de ello era impresionante. Castillo se inclinó hacia Lucas. Su voz ya no resonaba, sino que era un siseo bajo y letal que era mucho más aterrador. Lucas, mi oficina. Mañana por la mañana, 7 a.m., en punto. Hizo una pausa, dejando que el pánico se acumulara. No te molestes en traer un maletín, solo trae tu renuncia. Antes de que Lucas pudiera siquiera procesar las palabras que acababan de terminar con su carrera, el señor Finch estaba de nuevo en el podio, su rostro radiante. Y ahora, anunció con alegría, nos gustaría invitar a nuestra patrocinadora, Luz de Estrellas, la brillante señora Isabella Redding, a decir unas palabras. El foco de atención volvió, iluminando a Isabela mientras se levantaba. El aplauso fue aún más fuerte esta vez, atronador y sostenido. Pasó por delante de su esposo sin una sola mirada, su vestido brillando mientras subía los pocos escalones hacia el escenario. Ya no era solo una donante, era una visionaria, una líder, la estrella indiscutible de la noche. Llegó al podio y la sala se quedó en silencio. Miró el mar de rostros,
su mirada serena y segura. «Buenas noches», comenzó, su voz firme y resonante. «Dicen que la luz de las estrellas es un mensaje del pasado, un destello de algo que ha estado ardiendo intensamente durante millones de años, incluso si acabamos de notar su luz. En mi mundo, en la tecnología, no miramos al pasado. Construimos el futuro. Construimos cimientos que son lo suficientemente fuertes como para sostener las estructuras más grandiosas. Creamos fortalezas para proteger lo que es más valioso». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la habitación antes de posarse brevemente, significativamente, en los restos de la mesa 1. A veces el potencial más revolucionario permanece oculto, pasado por alto o simplemente subestimado. Pero el verdadero valor, como una estrella, no puede ocultarse para siempre. Eventualmente, su luz te alcanza. Mi empresa, Innovaciones Redes, tiene el honor de apoyar a la Fundación Luz de Estrellas, que hace el trabajo vital de garantizar que el potencial dentro de cada niño sea visto, nutrido y se le dé la oportunidad de brillar. Gracias. Fue corto. Fue elegante. Y para Lucas, cada palabra fue un golpe perfectamente dirigido. Había hablado de construir fortalezas, de valor oculto, de la locura de pasar por alto el verdadero potencial. Había pronunciado su elogio sin siquiera decir su nombre. La ovación de pie que siguió fue explosiva. Lucas permaneció sentado, un fantasma en la fiesta. Los susurros y las miradas acusadoras ahora eran insoportables. No podía respirar. Se puso de pie, sus movimientos torpes y descoordinados. Le dio la espalda al escenario donde su esposa estaba siendo celebrada y comenzó su propio paseo de la vergüenza. Nadie intentó detenerlo. Nadie pareció notarlo en absoluto. Salió a trompicones del gran salón de baile, la luz dorada y el sonido de su triunfo derramándose detrás de él, antes de que las pesadas puertas se cerraran de golpe, sumiéndolo en el pasillo silencioso e indiferente. Estaba solo. El silencio que lo recibió era 1000 veces más fuerte que el aplauso. Él había querido borrarla, pero al final solo había logrado borrarse a sí mismo. Pregunta para la audiencia. ¿Qué es lo que más te impactó de la venganza de Isabela? ¿Conoces a alguien que haya tenido que demostrar su valor de una manera similar? Y a ti, lector, te hago una pregunta personal. ¿Qué harías tú si alguien te subestimara tanto? Déjalo en los comentarios. Esta no es solo una historia sobre la venganza. Es una historia sobre la reivindicación. Isabela no solo expuso la traición de su esposo, reivindicó su nombre, su poder y su narrativa frente al mundo entero. Demostró a todos que la persona más tranquila en la habitación suele ser la más poderosa. ¿Cuántas veces nos hemos sentido subestimados o silenciados por aquellos que deberían haber sido nuestros mayores partidarios? Esta historia es para cualquiera que alguna vez se haya sentido pequeño, demostrando que la mejor respuesta a ser borrado es volverse inolvidable. Si el triunfo épico de Isabela resonó contigo, y si crees en el poder de jugar a largo plazo, entonces por favor, dale a me gusta y comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza. Y no te olvides de suscribirte para más historias de justicia y empoderamiento.